Buenas noches, Dios le bendiga, aquí, allá y acullá, donde quiera que estén. Vamos a seguir considerando en nuestro estudio del profeta Jeremías. Hace unas semanas estábamos viendo una pequeña introducción, vamos a tratar de concluir con esta el día de hoy. Y recuerde que Jeremías, pues es uno de los últimos profetas. Otro profeta que fue contemporáneo de Jeremías fue Sofonías, pero Jeremías, propiamente fue prácticamente el último profeta antes del exilio que sufrieron el reino del sur, el reino de Judá, a manos de Babilonia. Y este exilio pues los llevó a estar 70 años ahí en Babilonia, cautivos. Como consecuencia de esta invasión del imperio babilónico, por ejemplo, la ciudad de Jerusalén fue destruida, el templo de Salomón fue destruido. Digamos que podría ser uno de después de la salida de Egipto, y el Señor los llevó después de 40 años de estar ahí en el desierto a la tierra prometida. Fue el primer evento, más catastrófico que experimentó el pueblo de Israel. Después ya vendrían otros eventos que han marcado su historia, pero este fue uno tremendo. Y Jeremías se levantó Dios lo levantó como un profeta para advertir al pueblo acerca de este inminente juicio. Recuerda que los profetas son gente que hablan de parte de Dios, y Dios los llamó en su tiempo para hablar en este caso al pueblo del reino del sur. Acuérdese que ya le comenté en otras ocasiones, es importante que nosotros cuando miramos la palabra necesitamos entender por qué se escribió, a quién se escribió, cuándo se escribió, para qué se escribió. Y ya después de que nosotros entendemos quién lo escribió, cuándo lo escribió, a quién se lo escribió, para qué lo escribió, en qué contexto lo escribió, pues ya podemos nosotros aprender de eso para nuestras vidas. A veces que los creyentes, y algunas de las cosas que trato con la ayuda del Señor, es explicarles todas estas cosas para que nos pongamos en contexto y luego no saquemos cosas que no son. A veces tomamos versículos, déjeme decirlo así, fuera de su contexto, lo tomamos así alegremente. Y a veces sin entender el sentido original del pasaje, y lo sacamos de su contexto. No estoy diciendo que Dios no le vaya a hablar a partir de un versículo, pero si usted es de los que cree que, por ejemplo, por abrir la Biblia, como me decía alguien, es que por ahí escuché que si yo abro la Biblia, Dios es tan soberano y que me puede hablar así. Si yo abro la Biblia donde caiga, Él me va a hablar. A lo mejor en su misericordia te irá a hablar así, pero no es que Él quiera hacerlo así y desea hacerlo así, porque le decía a esta persona que me decía eso, ¿qué tal si abres ahí donde dice que Judas se ahorcó, no? ¿Se vas a hacer eso? Pues no, ¿verdad? Entonces es importante que no tomemos así la escritura nada más así porque sí, ¿de acuerdo? Entonces por eso mi afán y estos estudios es decirles por qué, cuándo, fechas, todo, porque de alguna manera también esto nos ubica a nosotros, que Dios es un Dios que es un Dios que tiene que ver con la historia. Nosotros hoy estamos viviendo tiempos, estamos viviendo en la historia. Cosas que acontecen en nuestra propia vida, en nuestra familia, en nuestro país, en nuestro mundo actual, ahorita nosotros las vemos a veces así, luego de pasadita, pero muchas cosas de las que estamos viendo ahorita, conforme pasan los días, las semanas, los meses, los años, convierten en momentos históricos que llegan en un momento dado a marcar nuestra vida, ¿no? Si nos miramos a nosotros mismos en un espejo, podemos decir, no, me acuerdo aquel día cuando pasó algo y iba en camino rumbo a tal lugar y a lo mejor fue un accidente o a lo mejor fue algo muy, muy hermoso y algo muy bello y te encontraste con tu media naranja, ¿no? Estabas ahí paseando por los campos de Chapultepec y ahí te encontraste con ella y ese momento marcó tu vida, ¿no? ¿Sí me estoy explicando? Entonces las personas, las naciones, el mundo, está marcado por eventos que
que luego pues son determinantes, ¿no? Entonces Jeremías estaba viviendo en una época pues de tremenda impiedad en el pueblo de Judá. Él fue llamado más o menos en el año 13 del reinado del rey Josías. Josías, ya le dije, fue un rey que fue un buen rey, digamos, fue un rey que gobernó justamente, un rey que buscó agradar a Dios. Josías, después de unos reyes que le antecedieron muy malos y perversos, pues Josías empezó a implementar algunas reformas de carácter espiritual dentro del pueblo de Israel. Por ejemplo, él mandó a derribar altares que incluso ya se habían levantado ahí dentro del templo de Salomón, imagínense, ¿no? Por eso el Señor cuando nos dice, pues no sabéis que ustedes son, hablando ahora los creyentes, somos templo del Espíritu Santo y ustedes como creyentes, y somos creyentes verdaderos, somos templo del Espíritu Santo, y pues no podemos en un lugar santo pues estar profanándolo, ¿no? Levantando en nuestro corazón, en nuestra mente. Es una aplicación que le estamos dando, ¿no? Pero para que vean cómo todo ese tipo de cosas, cuando las estudiamos en su contexto, ya podemos a lo mejor sacar una enseñanza para nuestras vidas, pero primero hay que entender por qué se dijo, ¿no? Entonces el profeta Jeremías fue levantado en esa época y pues digamos que Jeremías pues pudo disfrutar algunos años de esas reformas y de esa, pues digamos, despertamiento espiritual que promovió el rey Josías, pero pues el rey Josías se murió, ¿verdad? El rey Josías en una batalla a la cual pues no lo habían llamado a pelear, fue muerto por un rey egipcio, un rey que se llamaba Necao, y pues hasta ahí llegó el reinado del rey Josías. Y después del rey Josías pues se levantaron sus hijos, pero sus hijos pues no fueron como su papá, ¿verdad? Y estos descendientes de Josías pues volvieron a los caminos malos. Y a pesar de que Josías hizo estas reformas, el pueblo de Israel el pueblo de Judá, el reino de Judá estaba tan contaminado, tan pervertido, que a pesar de las reformas que hizo Josías, pues a veces la gente puede hacer reformas o alguien puede hacer cosas buenas, ¿verdad? Pero pueden solamente quedarse en el plano externo. Cuando las cosas no hay un cambio profundo en el corazón ni en la mente de los hombres, pues de nada sirven las cosas externas. No sé si me estoy explicando. Entonces, en el caso del pueblo del reino de Judá, pues a pesar de las reformas del rey Josías, pues estas solamente pues no habían llegado a penetrar a lo profundo del corazón y de la mente del pueblo, ¿verdad? Entonces, es importante que nosotros entendamos esto. Jeremías, pues él más o menos tuvo un ministerio como de 40 años y él pues pudo ver cómo paulatinamente y cada día su pueblo pues decaía más o se pervertía más, ¿verdad? Y él veía este deterioro y realmente lastimaba mucho su corazón. Algún comentarista dice respecto a estos tiempos del profeta Jeremías, dice, a Jeremías le tocó profetizar en una época en que todas las cosas en Judá, cuando hablamos en Judá estamos hablando del reino de Judá, ¿verdad? Regreso a la cita, dice, iban decayendo rumbo a una catástrofe final y dolorosa. Fue una época en que en todas partes se vivían las más bajas pasiones y prevalecían los peores consejos. Su posición fue primeramente luchar heroicamente para que el pueblo se detuviera y se volviera del camino que los llevaba directo a la destrucción, y luego, tras fracasar en este intento, hacerse a un lado para ver cómo su propio pueblo, a quien amaba con ternura de mujer, caía en el precipicio de la profunda ruina, ¿no? Entonces, esto fue lo que ocurrió, pues Jeremías fue testigo, a pesar de que Jeremías Dios lo levantó para llamar la atención de su pueblo, para que se arrepintiera. El pueblo hizo oídos sordos. Y esto es tremendo. La corrupción había penetrado de tal manera que pues ya no hubo manera de que esto tuviera retorno, ¿no? Entonces es importante entender esto. Jeremías tuvo muchos opositores. Cuando Jeremías empezó a predicar el mensaje que el Señor le había dado, llamar al pueblo a que se arrepintiera porque iba a venir una nación del norte a conquistarlos y a destruirlos.
la gente religiosa del tiempo de Jeremías, los sacerdotes y gente que estaba en posiciones importantes, decíamos, ¿cómo crees, Jeremías? ¿Cómo crees que va a ocurrir esto? Pues si nosotros tenemos el templo y somos el pueblo que Dios llamó, ¿verdad? Y Jeremías les dice, no se engañen, ¿verdad? No se engañen porque pues el templo, ellos tenían el templo de Jerusalén, no es garantía de que cuando nosotros nos apartamos de los caminos del Señor, pues no vayamos a experimentar un fracaso, ¿ok? Y bueno, pues los primeros que se opusieron al mensaje de Jeremías fueron pues los propios sacerdotes. Y recuerde que Jeremías era un sacerdote, pertenecía a la tribu de Leví, y los sacerdotes que también pues en ese tiempo ministraban, pues fueron los primeros que se opusieron a Jeremías. No solamente los sacerdotes, el mismo rey y los príncipes, los gobernantes, pues se opusieron al mensaje de Jeremías. Jeremías instaba al pueblo a que en un momento dado, dentro del devenir del ministerio de Jeremías, hubo un momento en que Jeremías, Dios le dijo a Jeremías, dile a este pueblo que va a ser llevado cautivo y más vale mejor que se rindan y que se entreguen a los babilonios, porque en caso de no entregarse van a ser sitiados y van a ser arrasados, sus hijas van a ser violadas, sus niños van a ser estrellados y la espada va a venir sobre ustedes. Eso ustedes lo van a ver cuando entremos ya a detalle a eso, ¿no? Y entonces este mensaje de Jeremías al pueblo, pues ellos no podían creer cómo podía ser eso. Y entonces, por causa de este mensaje, Jeremías fue acusado de alta traición, Jeremías acusado de ser un falso profeta, ¿verdad? Por causa de esto, Jeremías fue encarcelado, fue acusado de desleal, y Jeremías muchas veces experimentó amenaza. Cuando Dios nos manda a nosotros a dar un mensaje a la gente, a que se vuelva y que se arrepienta, que deje sus malos caminos, porque pues la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. La paga del pecado es muerte. Entonces, cuando la gente, nosotros le decimos, mira, a veces los papás ven a sus hijos, ¿no? Que van, se van derecho al fracaso, ¿no? O van a experimentar alguna situación en su vida por causa de alguna actitud, de alguna acción, de algún modo de vida contumaz y rebelde, y les advierten y les dicen, y por más que están ahí tratando de que reflexionen, de que piensen, pues es inevitable que consecuencias por una vida desordenada, por una vida fuera de la norma, de los principios que Dios ha establecido, pues nos va a llevar a que experimentemos un juicio en un momento dado también de parte de Dios. Algo que podemos ver también en los profetas es que usted va a notar que nada va a quedar exento de que Dios haya de juicio de parte de Dios cuando la gente no se arrepiente. O sea, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso va a cegar. Sean las naciones, o sea, que usted vea a alguien muy encumbrado y poderoso y que pues, parece que no le pasa nada, ¿verdad? Como dice la Escritura, a veces el malo se burla porque piensa, el malo dice, pues no me pasa nada y piensa que no le va a pasar nada, pues dice la Escritura que si no es en esta vida, también puede ser en la venidera, ¿no? Cuando vamos a experimentar el juicio de parte de Dios. Vamos a ver Jeremías 20, allá nuestros hermanos que tienen los versículos. Jeremías 20 del 7 al 9, no sé si se los di, pero pues si no, pues que me perdonen. Fíjese, este versículo es interesante, estos dos versículos, Jeremías 20 del 7 al 9. Si no lo ponen allá, pues usted que trae su Biblia lo busque, y si no, aquí me escucha. Dice el Señor, Jeremías le dice al Señor, dice, me sedujiste, Jehová, y me dejé seducir. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido. Recuerde que Jeremías, por causa de su mensaje, lo estaban persiguiendo y escarneciendo. Cada cual se burle de mí, pero Jeremías dice, yo no pude resistir a tu llamado, a tu palabra. La palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. A veces dice Pablo a Timoteo, antes de morir le dice Pablo a Timoteo, el que quiera vivir piadosamente, ¿va a padecer qué? Persecución. Entonces todos en un grado más o menos, eso depende de cada persona. Cuando queramos vivir conforme a la piedad,
vamos a experimentar persecución, vamos a experimentar tribulación, vamos a experimentar burlas, vamos a experimentar pues, el grado sumo del rechazo a una vida piadosa, a un mensaje piadoso, un mensaje de arrepentimiento. El grado extremo de esa consecuencia pues, es perder la vida por causa de ello. Ese es el grado sumo, digamos, ¿no? Como el caso del Señor Jesús, el caso de Esteban, el caso de Pablo, el caso de Pedro y el caso de Jacobo y de tantos mártires a lo largo de la vida, el caso del mismo Jeremías. No se sabe exactamente cómo murió Jeremías, pero la tradición dice que murió apedreado, ¿no? El caso de Isaías, que la tradición dice que murió aserrado, ¿no? Entonces ese es el grado sumo, pero pues hay de grados a grados de persecución. A lo mejor algunos pues, se va a quedar en burla, ¿verdad? En bullying, ¿no? Pero el que quiera vivir piadosamente por causa del Señor va a padecer persecución. Entonces a veces algunos pues no queremos experimentar ese rechazo, esa burla, ese vituperio y entonces pues fingimos demencia, pues, navegamos como cristianos de la secreta, no somos capaces de decirle a la gente, pues yo soy esto, yo creo en esto, estas son mis convicciones, esto es lo que me mueve a mí, etcétera, ¿no? O yo no voy a participar de esto, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no quiero, punto, ¿no? Y ya. O sea, ¿por qué la gente, si es valiente para decir, pues no, lo voy a hacer porque quiero y punto? Y como dice la Escritura, se vanaglorian de sus borracheras y de que son muy mujeriegos y que ellos mastican tuercas y escupen clavos, ¿no? Y nosotros pues no podemos decir soy creyente o soy cristiano o mi vida no se norma por eso y mi vida de hacer negocios, de conducirme es así asado, ¿no? Porque a veces no estamos dispuestos a padecer persecución. Pero Jeremías dice, me sedujiste, Jehová, me dejé seducir, más fuerte fuiste que yo y me venciste, y cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. La palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día, por eso dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. Cuando usted lee esto, usted dice, ay caray, si hay un profeta que nos habla de sus luchas, de su manera de pensar, de sus conflictos, de las situaciones que él enfrentaba en su mente, en su corazón, es Jeremías. Ese es uno de los profetas que nos habla más de él, de sus conflictos, de sus luchas. Y aquí de lo que está expreso, si usted no alcanza a leer la profundidad de lo que está aquí, pues tenemos un problema, ¿no? De entendimiento. ¿Qué alcanza usted a entender de esas palabras? Su frustración, su desconsuelo, su deseo de decir, ¿para qué sigo en esto, no? ¿Para qué sigo en esto? ¿Por qué voy a seguir hablando en tu nombre? Aunque esto es un diálogo interno, no se lo está diciendo. Si usted se fija, no le está reclamando al Señor, para que eso hay que también entenderlo. Pero a veces uno dice, caray, pues ¿de qué sirve? Algunos dicen, ¿de qué sirve ser creyente, no? ¿De qué sirve ser cristiano? Pero cuando nosotros somos creyentes verdaderos, dice como Jeremías, vamos a decir, no obstante, vamos a tener que hablarnos también a nosotros mismos, ¿verdad? Y recordar la palabra del Señor. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de resistirlo, pero no, ¿qué? Porque el creyente verdadero, a pesar de que en un momento dado se encuentre en medio de luchas y aflicciones y situaciones que lo hacen dudar, detenerse, cuando alguien ha creído verdaderamente en Jesús como Señor y Salvador, va a haber algo que lo va a sostener, que es el Espíritu Santo, y lo va a impelir, lo va a impulsar, lo va a motivar a continuar adelante y decir, no, Señor, sí, ¿a quién iremos si solamente tú tienes? ¿Verdad? Palabras de vida eterna. Jeremías era un hombre que estaba pues lleno de ese amor, ¿verdad?, hacia su pueblo, a pesar de todas estas circunstancias. Por ejemplo, decía Jeremías 9:2, dice, hay quien me diera en el desierto un albergue de caminantes, porque a veces se encontraba así Jeremías, pues como Juan el Bautista, ¿verdad?, como una voz que predicaba en el desierto. Dice, para abandonar a mi pueblo y apartarme de ellos, ya no quiero saber nada de este pueblo.
Sí, sí alcanza a mirar estas palabras de Jeremías 9:2 o Jeremías 9:1, un versículo antes. Dice, ay, si mi cabeza se hiciera aguas y mis ojos fuentes de lágrimas para llorar día y noche a los muertos de la hija de mi pueblo. O sea, había tanto dolor, tanto pesar en su corazón por lo que él veía, porque a pesar del mensaje que él llevaba de que se convirtieran al Señor, de que se volvieran al Señor, de que se arrepintieran de sus malos caminos, pues nada más estaba chocando contra qué, contra oídos sordos, ¿verdad? Contra un muro, ¿verdad? De indiferencia, de dureza del corazón. Entonces, bueno, pues Jeremías tenía, podemos mirar que Jeremías tenía los dos propósitos, podemos decir, principales. El primero lo vamos a encontrar en Jeremías 1:10, ahí en su llamado que el Señor le hace. Este llamado que el Señor le estaba haciendo era para, pues fue puesto para ser un profeta que confrontara no solamente al reino de Judá, sino a las naciones. Dice el versículo 10, mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Para eso lo había levantado Dios a Jeremías, para confrontar, para buscar destruir aquello a lo que la gente se aferraba, esa falsa creencia, ¿verdad?, que tenían en su religiosidad. Y el plan de Dios, pues, siempre, acuérdense que para que nosotros podamos hacer algo nuevo, a veces se necesita destruir lo que hay. A veces para que Dios pueda levantarnos necesita primero humillarnos. A veces para que Dios pueda hacer algo con nosotros necesita que nosotros lleguemos hasta el polvo de la tierra, ¿verdad? Ahora, la intención de Dios cuando a veces obra de esta manera, pues no es destruir vengativamente, ¿no? O sea, no es, pues porque, y sacar un garrotazo, no es su intención. La intención de Dios es cuando trata con la gente y cuando trae juicio sobre las naciones incluso, es para que la gente recapacite en sus caminos y se dé cuenta y se vuelva al Señor, porque son nuestros malos caminos, nuestro corazón rebelde, nuestro pecado lo que nos lleva a estar como estamos, ¿no? O sea, nosotros vemos las guerras y pues no, el creyente no está llamado a ser bandos, ¿no? ¿Me explico? Pero como dice Santiago, ¿de dónde vienen las guerras? ¿No es de nuestras pasiones? A lo mejor no necesitamos ir hasta allá, a las Europas, para ver lo que pasa. A lo mejor con voltear a nuestra casa, a nuestras cuatro paredes, y darnos cuenta que si algo no camina en armonía, pues probablemente a lo mejor nosotros somos causantes de esa situación. Si no lo somos, bueno, pues nosotros podemos contribuir a la paz y a la armonía de esa casa, siendo luz y siendo sal, ¿me explico? Y ayudar a aquellos que no lo están siendo o que no han encontrado su reconciliación con el Señor, pues ser un ejemplo de vida, ¿no?, que se pueda encontrar en Cristo Jesús. Entonces, cuando Dios trata de esa manera, cuando trata con firmeza con el pecado, cuando trae juicios, es para buscar que la gente, ¿verdad?, pues encuentre una nueva vida, haya algo nuevo en sus vidas, ¿no? Y el segundo propósito para el que Dios también podemos ver que llamó a Jeremías, pues es para que se arrepintieran de ese mal camino. Jeremías 36:3, mire lo que dice, hablándole al profeta, el Señor dice, quizá oiga la casa de Judá todo el mal que yo pienso hacerles. Fíjese, siempre Dios, dice segunda de Pedro, que Dios desea que toda la gente proceda ¿a qué? Al arrepentimiento, ¿verdad? Dice, quizá oiga la casa de Judá todo el mal que yo pienso hacerles y se arrepienta cada uno de su mal camino. Esa es la intención de Dios, que la gente se arrepienta de su mal, ¿qué? Dice, y yo perdonaré su maldad y Esa es la intención de Dios. Oye, ¿por qué ocurre a veces? Dios trae juicio sobre las naciones a veces, sobre pueblos, sobre familias. ¿Y por qué a veces viene eso? Bueno, obviamente pues es consecuencia de nuestro alejamiento de Dios, porque la paga del pecado es muerte. Pero cuando pasa eso, ¿qué Dios desea que la gente haga? Pues que ante esa manera de vivir, de ser, de caminar, pues la gente se arrepienta de su mal camino, ¿verdad? Y se vuelva al Señor para que Él les perdone, ¿verdad? En Cristo Jesús nosotros podemos hallar la paz, ¿verdad?, que sobrepasa todo entendimiento y nuestro pecado sea limpiado, ¿verdad?
Bien, vamos a ver Jeremías 31 al 34, que complementa esta parte de que estamos comentando acerca de este propósito, ¿verdad? Del llamado del profeta Jeremías. Versículo 31 del capítulo 31. Dice, he aquí vienen días, fíjese, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Fíjese, está hablando el Señor aquí a todo el pueblo descendiente de Abraham, ¿ok? Por eso le digo, trate de ubicar a quién le está hablando Jeremías. No nos está hablando a nosotros. Es una de las primeras cosas que tenemos que entender. Usted va a decir, bueno, hermano, entonces, ¿por qué dice que toda la Escritura es inspirada por Dios? Y es, claro, toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil. Pero en primera instancia, ¿a quién le está escribiendo estas palabras Jeremías? Al pueblo de Israel, ¿ok? Y de aquí vamos a sacar, podemos aprender lecciones, que es lo que estamos haciendo nosotros, ¿ok? Entonces, poco a poco usted me va a ir, yo espero con la ayuda del Señor irle ayudando juntos, ir considerando estas cosas para nosotros. La idea, una de las ideas de mi persona es, o de lo que el Señor me está inquietando, es a darle a usted elementos y que usted tenga la inquietud de usted estar reflexionando, meditando, estudiando, considerando la palabra de Dios. No nada más leerla a las tontas y a las locas, ¿no? No nada más leerla por leerla. O sea, es por qué lo dice, quién lo dice, cuándo lo dice, etcétera. Aunque nos llevemos de aquí a que el Señor venga, ¿verdad? Ya si me muera antes, pues usted le seguirá y si no, pues allá nos vemos allá con el Señor, ¿verdad? Ya pues, cuando estemos con Él, pues ya todo, ya Él nos va a revelar más cosas, ¿no? De las que ahorita estamos teniendo. Entonces, pero mientras, ese es el esfuerzo, ¿no? Entonces, Jeremías le está escribiendo al pueblo, le dice, Dios hablando a través de Jeremías le dice al pueblo de Israel y a la casa de Judá, ¿verdad? Versículo 31. Versículo 32, dice el Señor que les va a dar va a hacer un nuevo, ¿qué? Pacto. Versículo 32, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Ahí los está ubicando en el tiempo y en el espacio. Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice Jehová. Jeremías va a hacer mucho uso de ilustraciones y de comparaciones y de preguntas. Jeremías va a comparar al pueblo por ejemplo, con un dromedario, la va a comparar con un asna, la va a comparar con una novia, la va a comparar con una esposa. Para que a ver si así, como dicen, nos cae el 20, ¿no? Va a hacer muchas comparaciones, Jeremías. Usted cuando lo lea y cuando estemos estudiando algunos capítulos de una manera más particular, usted se va a ir dando cuenta de eso. Entonces aquí, Jeremías, el Señor hablando a Jeremías, está haciendo una comparación y Dios le dice, aunque yo fui un marido para ellos, dice Jehová, pero aunque yo fui un marido leal para con ella, para con mi pueblo, ¿qué hizo ella? Se comportó, usted lo va a encontrar en algunas partes de lo que vamos a leer en Jeremías, se comportó como una prostituta, fue una fornicaria, se comportó como una adúltera. Son palabras fuertes, pero que hablan de cómo era la condición del pueblo, ¿verdad? Entonces dice, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice Jehová. 33, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Fíjese aquí, Israel lo está hablando como todo el pueblo, incluyendo al reino del norte y al reino del sur. ¿Sale? Dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce Jehová, porque todos me conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. ¿Esta es una promesa de qué? De restauración. ¿Sí se da cuenta? Es una promesa de restauración que está basada en un acto de ¿qué? De arrepentimiento del pueblo. Y Dios les dice que va a ser un nuevo pacto en el que va a escribir ¿dónde? Las leyes
en su mente y en su corazón. Ahora, esta palabra profética que el Señor le dio a Jeremías por el pueblo de Israel, tuvo un cumplimiento ya. Y aquí es por eso importante estudiar a los profetas. ¿En quién se cumplió esta palabra de hacer un nuevo pacto? A ver, ¿a qué le recuerda? Voy a volver a leer el versículo 31, y usted que ya es un picudín, y si no, pues los que no sepan, pues no saben, ¿no? Pero algunos de los que veo aquí ya son masters, ¿no? Entonces, a ver, masters. Versículo 31, usted me va a decir a qué se parece o en dónde ha visto este versículo parecido en la Biblia. En el Nuevo Testamento, obviamente. Versículo 31 dice, he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Esta expresión, ¿a quién le recuerda? ¿Quién la dijo en el Nuevo Testamento? ¿Quién? El Señor Jesús. ¿Cuándo la dijo? Cuando estaba celebrando la cena pascual con sus discípulos, ¿se acuerdan? Dice, esta es la sangre, hablando de cuando estaba tomando el vino, eso representa, vamos a decirlo así, vamos a parafrasearlo, la sangre que se derrama por vosotros en este nuevo pacto. ¿Sale, vale? Vamos a ver Hebreos 10, del 11 al 25, que es un pasaje en el que se puede notar más claramente esto. Hebreos 10, 11. Si usted está tomando notas, yo a veces, antes tomaba más notas, ya me hice muy flojo. Pero recién que, no lo digo por presumir, no, ni por nada. Al principio de caminar varios años traía siempre un cuaderno y todas las predicaciones me ponía ahí a anotar, aunque a lo mejor después no las veía, pero el hecho de anotarlas, usted se ríe, pero el hecho de anotarlas me ayudó mucho. Y yo veo que muchos de ustedes, yo creo que tienen una memoria supercalifragilística espiralidosa, ¿no? Y entonces, yo sé que ustedes no tienen memoria de teflón como la mía, pero pues a veces veo que no anotan, ¿no? Antes de leer Hebreos 10, le voy a leer Lucas 22, 19, dice, y tomó el pan y dio gracias, está hablando del Señor, y lo partió y les dio diciendo, este es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Versículo 20 del capítulo 22, de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Que es lo que está diciendo Jeremías 31. Pero vámonos a Hebreos 10, 11, y vamos a leer. Ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Jeremías dice Jehová, versículo 34, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. ¿Cómo iba a poder ser esto si cada vez tenían que ellos estar ofreciendo animales, ¿verdad?, para la remisión de sus pecados? Bueno, pues aquí Hebreos nos explica. Ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Este versículo todavía se escribió cuando no se destruía el templo de Jerusalén, el segundo templo de Jerusalén. Esto se escribió antes del año 70. Después del año 70 entraron las legiones romanas, destruyeron el templo de Jerusalén y pues ya a partir de ahí ya no ha habido más sacrificios. Por eso lo está hablando en tiempo presente. ¿Estamos? ¿Sí me va siguiendo? Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. ¿Cuándo hizo esto el Señor Jesús? Pues cuando fue levantado en la cruz del Calvario.
Dice, de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Versículo 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Pues, ¿a quiénes son los santificados? Aquellos que han puesto sus ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, como su Señor y Salvador. Versículo 15. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho Jeremías 31, versículo 33, este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, obviamente el autor de Hebreos no está diciendo Jeremías 31, ¿sale? Este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, Jeremías 31, 33. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Lo que Jeremías escribió 600 años antes de que el Señor naciera, se dio cumplimiento ¿cuándo? Cuando el Señor Jesús murió en la cruz del Calvario y lo traslada ahora a todos aquellos que ponen sus ojos en Él como su Señor y Salvador. Entonces, todos aquellos que hemos creído en Jesús como nuestro Señor y Salvador, ¿qué hace el Señor? ¿Qué hace en aquellos que nacen de nuevo por la fe en Cristo Jesús? ¿Qué hace Dios? ¿Qué hace? Lea, no me vea con cara de... Si no, sí me voy a enojar. ¿Qué hace? Pone, dígalo con convicción, hermano, porque pues, hermano, me voy a regañar. Pone sus leyes en nuestra mente y en nuestro... Por eso todo nuevo creyente va a ser impulsado, guiado por el Espíritu Santo a buscar por todos los medios, porque tiene ahora una nueva naturaleza. Tiene una nueva ¿qué? ¿Y un nuevo? A ver, ¿tiene una nueva? ¿Y un nuevo? ¿Y en esta mente qué está escrita? Sus leyes. ¿Y en este corazón? Sus mandamientos. Sí, no estamos ahí. Pero recalco, subrayo, con letras negritas y todos los colores. Un nuevo creyente. No alguien que se sienta en una banca en Centro Cristiano Vista Hermosa. No a alguien que está escuchando este sermón. No. Es un nuevo creyente. Si usted está sentado aquí y es un nuevo creyente, esto es una realidad para su vida. Y usted está escuchando esto y es un nuevo creyente, es una realidad para su vida. No sé si me estoy explicando. Pero si usted está sentado aquí, aunque esté sentado aquí, y no es un nuevo creyente, no ha nacido de nuevo, no tiene la vida de Jesús en su corazón, esa mente nueva y ese corazón nuevo y esa escritura de la ley y escritura de los mandamientos en la mente y el corazón no se ha cumplido. No sé si me estoy explicando. Yo sé que para algunos así luego se quedan con los ojos de plato, ¿no? Redondos y cuadrados o como quiera. Pero necesitamos entenderlo, porque si no los entendamos, la cosa más terrible a la que nosotros podemos experimentar es que lleguemos delante de su presencia y pues, nunca os conocí. ¿No? Eso es la cosa más terrible, ¿no? Y más triste. Por eso, ¿sí? Un nuevo creyente, como ya le he dicho en otras ocasiones, se ve, se percibe, se nota, hay cambios, pero no son reformas, las reformas son de afuera hacia adentro. La transformación espiritual es de adentro hacia afuera. Pondré mis leyes en sus corazones, por eso dice el Señor esto, ¿no? Y en sus mentes las escribiré, y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados, ¿sí? Por eso dice la Escritura en 2 Corintios 5, el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Y aunque sí el término a lo mejor en el griego va más profundo porque se van pasando, pero está hablando de esto, hay las cosas que nosotros, el día que venimos a los pies del Señor
y nacemos de nuevo, a lo mejor no se acordará el día ni la hora, eso no es importante, pero el día en que usted le entregó su vida al Señor, le dio su vida, su corazón, su mente, se arrepintió, se volvió a Él, le pidió perdón, confrontado ante la verdad del Evangelio, ante la realidad de la eternidad, del juicio de Dios y de su destino eterno sin Cristo, y con humildad y con sinceridad le dijo: miserable de mí, ¿verdad? ¿Quién me podrá librar de este cuerpo del pecado, de la muerte, ¿verdad? Y le dijo: Señor, ven a mí, sálvame, acuérdate de mí. Pues dice el Señor: nunca más me acordaré de ¿qué? De tus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de pecados no hay más ofrenda por el pecado. O sea, por eso Jesús murió solamente una vez y para siempre. Por eso la misa, pues es una herejía. El hecho, porque en la misa, cada vez que se levanta, ¿verdad? En la misa el Santísimo, se está haciendo la representación de la muerte de Jesús. Jesús nada más murió solamente una vez y para siempre. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, claro, pues no es algo físico, es algo espiritual, ¿verdad? Dice: por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo que esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, ese gran sacerdote es Jesús, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Todo esto lo hace Dios, purificados los corazones de mala conciencia. ¿Quién purifica nuestros corazones? ¿Quién nos transforma nuestro corazón para tener un corazón sincero? Dios, ¿verdad? ¿Quién nos hace tener certeza en la fe? Dios. Y lavado los cuerpos con agua pura, ¿quién es que nos lava de nuestras iniquidades? Dios, porque siempre es la obra de Dios, nosotros no hacemos nada, ¿ok? Entonces no se nos debe de olvidar. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. ¿Por qué? Porque Él ya nos dio un qué. ¿Por qué podemos permanecer fieles? A lo mejor esto les va a chocar a algunos en su cabeza, pero ¿por qué podemos permanecer fieles? ¿Por qué Él nos dio qué? ¿Sí se da cuenta? O sea, el creyente debe pensar diferente. Porque a veces estamos acostumbrados a pensar chueco, no sé. O sea, nosotros permanecemos fieles porque Dios, ¿qué nos ha dado? ¿Cuál es su promesa? ¿Qué Él nos dio qué? Una mente renovada, nos dio un corazón nuevo. Hay la promesa que Él escribe sus mandamientos, sus leyes en nuestra mente, en nuestro corazón, ¿verdad? Y ahí va a estar el Espíritu Santo, ¿verdad? Y bueno, obviamente va a alimentarse a través de su palabra, pero Dios promete de que Él va a estar ahí a nuestro lado, ¿verdad? Porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando vemos que aquel día se acerca. Porque el creyente no es de los que ¿qué? Sino de los que avanzan, ¿verdad? Aquí vamos a dejarlo y después vamos a, primero Dios, ya entrar en materia, ¿verdad? A partir de la próxima vez que nos veamos, a ver algunos capítulos importantes de Jeremías, ¿verdad? Pero Jeremías fue un hombre que sufrió, ¿verdad? Al final de su vida, pues hasta él, pues murió en un lugar fuera de su tierra amada. Ahí algunos dicen que murió en Egipto, ¿verdad? Ahí apedreado, algunos piensan, ¿verdad? Y él fue testigo de la destrucción de Jerusalén, fue testigo de la destrucción del templo, fue testigo del avasallamiento de su pueblo, fue testigo del asedio que pusieron los ejércitos babilonios al pueblo de Judá por más o menos entre 1 año y medio y 2 años, ¿verdad? Fue testigo de horrores que por causa de ese asedio sufrieron los judíos, ¿verdad? Fue testigo de ver cómo pues, eran llevados cautivos gentes como Daniel, gentes como Ezequiel y muchos otros, ¿verdad? Eso usted lo vamos a ir viendo poco a poco, ¿verdad? Pero bueno,
usted quédese con esta palabra, que Dios está esperando. Él no desea la muerte del impío, ¿verdad? Él quiere que la gente proceda al arrepentimiento. Y pues mientras estamos en esta vida, pues Él nos hace advertencias, ¿verdad? No se crea Dios, los juicios son para todos, ¿no? Para las naciones, para las familias, de manera individual. Y por eso, pues nosotros ahora que hemos experimentado la gracia de Dios, pues estamos agradecidos con Él de que Él nos quitó el velo que había en nuestros ojos, ¿verdad? Y si alguien todavía el velo no cae de sus ojos, pues es un día para que pues busque al Señor y se arrepienta verdaderamente, de manera genuina, ¿verdad? Y no importa que a lo mejor alguien diga, no, pues es que yo soy de la prehistoria cristiana, pues sí, pues era de la prehistoria cristiana, pero sigue siendo un dinosaurio, ¿no? Entonces Dios desea convertirlo de dinosaurio a oveja, ¿no? ¿Sí me estoy explicando? A nueva criatura, sí, espero que me siga con la ilustración, tanto de los que estamos aquí o de los que están escuchándonos. Señor, queremos darte gracias porque tú eres tan lindo y tan hermoso que esta palabra que tú le diste a tu siervo Jeremías en ese tiempo, la hiciste una realidad cuando tu hijo amado murió en la cruz del Calvario. Y tú, antes de ir precisamente a esa cruz, estabas con tus discípulos diciéndoles que estabas estableciendo ese nuevo pacto que habías profetizado por boca de Jeremías a aquella nación que era rebelde y soberbia, idólatra, y estaba sumida en una maldad tremenda, Señor. Pero ¿cuál estábamos nosotros? Perdidos en nuestros pecados, en idolatría, en orgullo, en soberbia, en vicios, en la perdición, Señor, alejados de la ciudadanía tuya. Y tuviste misericordia de nosotros y pudimos ver, Señor, tú nos pudimos ver la luz que tú emanabas, Señor. Y pudimos darnos cuenta de nuestra condición. Tú nos permitiste mirar eso, Señor. Y pudimos contrastar y pudimos mirar toda nuestra miseria y mirarte a ti, el santo, el hermoso, Dios que se encarnó para morir por nosotros. Gracias, Señor Jesús, porque a través de ese sacrificio tú nos has, como hemos leído en el libro de Hebreos, tú te diste una sola vez y para siempre. Nos redimiste del pecado, de la maldad, de la perdición. Señor, y a todos aquellos que se vuelven a ti, aquellos que se arrepienten, que se convierten, que se vuelven de sus malos caminos, que se toman de tu mano, que se vuelven en arrepentimiento, en polvo y en ceniza delante de ti, tú no les echas fuera, tú no les desechas, no importa lo terrible, lo malo, lo impío, lo perverso que hayamos sido. Y nos redimes, nos purificas, como acabamos de leer en Hebreos, nos lavas de nuestras maldades, nos purificas, nos cambias la mente, el corazón y nos das tu corazón, tu mente, Señor. Y escribes en esa mente y en ese corazón tus leyes y tus mandamientos. Y Señor, y tú prometes que vas a estar a nuestro lado para permanecer fieles a ti, Señor. Queremos tener esta seguridad, Señor, y eso es lo que nos alienta a seguir y a permanecer. Podremos a veces tener, como tu siervo Jeremías, luchas, momentos tal vez difíciles, pero como él decía, tu amor nos ha conquistado, tu amor nos ha seducido. Hemos mirado tu amor, tu grande amor. Y Señor, pues por eso nos alentamos unos a los otros para continuar adelante, Señor, hasta ver el momento glorioso, la plenitud de tu presencia, cuando estemos delante de ti. Pero mientras, Señor, pues acá andamos, Señor, en el poder de tu Espíritu Santo, viviendo vidas que te honran y que te agradan. En el precioso nombre de Jesús. Amén.